Curación de las heridas y transformación de las máscaras. Antes de proceder a la descripción de las etapas de curación para cada clase de heridas y máscaras, expondré lo que he observado con respecto a la forma en que cada tipo habla, se sienta, baila y realiza otras actividades, lo cual esclarece las diferencias en los comportamientos relacionados con las máscaras. La manera de hablar y la voz son diferentes según la máscara. El huidizo tiene la voz apagada y débil. El dependiente usa voz infantil, así como un tono quejumbroso. El masoquista finge sentimientos con la voz para parecer una persona interesada. El rígido habla de manera más bien mecánica y reservada. El controlador tiene una voz sonora. Las siguientes son las maneras como baila cada uno de los tipos de caracteres. El huidizo no gusta particularmente de bailar. Cuando lo hace, se mueve poco y de manera recogida para no hacerse notar. La actitud que emana de él es: no me miren demasiado. El dependiente prefiere los bailes de contacto porque le presentan la oportunidad de estrecharse contra su pareja. El masoquista baila con mucho gusto y lo aprovecha para expresar su sensualidad. El controlador ocupa mucho espacio, adora bailar y lo aprovecha para seducir. El rígido baila muy bien y con ritmo, pese a la rigidez de sus piernas. Llama la atención para no equivocarse y es el que suele tomar la iniciativa durante el baile. ¿Qué tipo de automóvil prefieres? Las siguientes descripciones te indican cuál es la personalidad que influye en tu elección. El huidizo elige los automóviles de colores oscuros, que pasan desapercibidos. El dependiente prefiere un auto cómodo, que difiera de las normas. El masoquista elige un automóvil pequeño, de poco espacio interior. El controlador compra automóviles potentes y llamativos. El rígido prefiere un auto clásico y de alto rendimiento que valga el dinero que invirtió en él. La manera de sentarse indica qué sucede en la persona mientras habla o escucha. El huidizo se hace pequeño en la silla y oculta los pies bajo sus muslos. Como no tiene los pies sobre la tierra, puede evadirse con mayor facilidad. El dependiente se sume en la silla o se apoya en algo, como en el brazo del sillón o de un sillón vecino. Por ejemplo, la parte superior de la espalda se encorva hacia adelante. El masoquista se sienta con las piernas separadas. El controlador se sienta e inclina su cuerpo hacia atrás. Se cruza de brazos mientras escucha cuando se le habla. El rígido se sienta muy erguido. Puede incluso estrechar las piernas entre sí y alinearlas con su cuerpo. Estoy segura de que en los próximos meses podrás reconocer en qué momento tú mismo o alguno de tus conocidos lleva alguna máscara, a partir de tus propias actitudes físicas y psicológicas y las de ellos. De esta manera sabrás cuál es el temor que vives en ese momento. También he observado un hecho muy interesante en relación con los temores. La persona que lleva una máscara determinada no se percata de su temor, en tanto que quienes la rodean ven con facilidad lo que ella desea evitar a toda costa. El pánico es el temor más grande del huidizo. No se da cuenta de él, porque se eclipsa justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. La soledad es el temor más grande del dependiente. No lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo. Cuando lo está, se hace creer a sí mismo que se encuentra bien, sin percatarse de que busca febrilmente ocupaciones para pasar el tiempo. La libertad es el temor más grande del masoquista. No se cree ni se siente libre a causa de las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone.
La disociación y la negación son los temores más grandes del controlador. No se percata hasta qué grado crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es difícil reconocer esta frialdad, pues se considera una persona cálida que hace lo posible para que todo resulte justo y armonioso a su alrededor. También suele ser fiel a sus amigos. Los demás perciben esta frialdad en él, no solo en sus ojos, sino en su actitud seca y tensa, sobre todo cuando siente que se le acusa de manera injusta. La primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar significa mirarla, observar con detenimiento y saber que tener situaciones que solucionar forma parte de la experiencia del ser humano. No eres una mala persona solo porque algo te lastime. Ser capaz de crearte una máscara para no sufrir ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo. Esta máscara te ha ayudado a sobrevivir y adaptarte al medio ambiente familiar que tú mismo elegiste antes de encarnar. La verdadera razón por la que nacemos en una familia o por la que somos atraídos a personas que tienen la misma herida que nosotros es que en un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros. No logramos hallar algo mejor. Después de algún tiempo, comenzamos a encontrar defectos en los demás, a no aceptarlos como son. Creíamos que debíamos transformarnos cuando en realidad debíamos curarnos. Por ello es tan benéfico conocer nuestras heridas, ya que esto nos permite sanarlas antes que querer cambiarnos a nosotros mismos. Recuerda además que cada una de estas heridas es resultado de la acumulación de experiencias reunidas en varias vidas pasadas. Es perfectamente normal que te sea difícil enfrentarlas en esta, ya que no las solucionaste en vidas anteriores. No puedes esperar que esto suceda con tan solo decir «quiero sanar». Sin embargo, la voluntad y la decisión de sobreponerse a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia contigo mismo. Esas cualidades que desarrollarás al mismo tiempo con los demás son dádivas que te aporta el proceso de curación. Es importante no apegarte de manera literal a las palabras utilizadas para identificar las heridas o las máscaras. Quizá vivas una experiencia de rechazo, por ejemplo, y te sientas traicionado, abandonado, humillado o la consideres una injusticia. Cuando alguien sea injusto contigo, quizá te evoque sentimientos de rechazo, humillación, traición o abandono. Como verás, no es la experiencia lo que importa, sino lo que sientes ante esta experiencia. Por ello es tan importante, con el objetivo de que reconozcas mejor tus heridas, que te refieras a la descripción de las características del cuerpo físico en lugar de mencionar las características del comportamiento. El cuerpo no miente jamás, sino que refleja lo que sucede en los planos emocional y mental. Te sugiero que leas varias veces la descripción física de cada herida para reconocer bien las diferencias entre cada una de ellas. El ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida. Quizá parezca difícil que la inteligencia dirija nuestra vida, pues hacerlo exige esfuerzo. Sin embargo, la verdad es que la inteligencia simplifica en gran medida nuestra vida. Mientras más tiempo esperemos para curar nuestras heridas, más se agravarán. Cada vez que vivamos una situación que despierta y toca una herida, nos añadimos una capa más. Es como una llaga que se agranda. La persona que es muy rígida verá injusticia por todas partes y se transformará en una perfeccionista excesiva. La persona muy huidiza, a su vez, se sentirá rechazada por todos y vivirá convencida de que nadie la puede amar. La ventaja de reconocer nuestra o nuestras heridas es que finalmente emprendemos el camino correcto.
Cabe señalar que hay una diferencia entre llevar la máscara del dependiente y sufrir una dependencia afectiva. No solo las personas que tienen la herida de abandono y por consiguiente la máscara del dependiente sufren carencia afectiva. Cualquier persona, sin importar la herida que sufra, puede ser dependiente en el plano afectivo. Nos volvemos dependientes afectivos cuando sufrimos carencia afectiva. Y sufrimos carencia afectiva cuando no nos amamos lo suficiente. Buscamos el amor de otros para poder convencernos de que es factible ser amados. Cada máscara existe precisamente para indicarnos que nos impedimos ser nosotros mismos, porque no nos amamos lo suficiente. Recuerda que todos tus comportamientos relacionados con cada una de las máscaras son reacciones y no comportamientos basados en el amor a ti mismo. Antes de seguir adelante, resumiré las explicaciones de los 5 capítulos precedentes sobre el progenitor con el que generalmente se vive cada una de las heridas, lo cual es importante para poder sanarlas. El rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. El huidizo se siente rechazado por la persona de su mismo sexo. El abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. El dependiente se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto, lo cual lo induce a acusarlas más que a acusarse a sí mismo. La humillación por lo general se vive con la madre, sea hombre o mujer quien la vive. El masoquista se siente humillado con facilidad con las personas del sexo femenino, además de que tiende a acusarlas. La traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. El controlador se siente fácilmente traicionado por las personas del sexo opuesto y tiende a acusarlas por el dolor o las emociones que siente. Es muy probable que lo que considera traición por parte de las personas de su mismo sexo sea en realidad una experiencia que activa su herida de injusticia. La injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. El rígido sufre la injusticia con las personas de su mismo sexo y las acusa de ser injustas con él. Mientras más nos dañen estas heridas, más normal y humano será reprochar al progenitor que creemos responsable de habernos hecho sufrir. Reprochamos de manera inconsciente a este progenitor por tener esa misma herida y se transforma en un modelo ante nuestros ojos que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra preferencia también inconsciente será tener otro modelo, lo que obedece al rechazo por asemejarnos a él, ya que nos desagrada lo que vemos reflejado. Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. No importa cuál de las 5 heridas vivamos con la persona del sexo opuesto o con el progenitor que consideramos responsable de ella, pues nosotros mismos nos reprochamos. El humano cree que el castigo es un medio para expiar su culpabilidad. En realidad, la ley espiritual del amor afirma todo lo contrario. Mientras más nos creamos culpables y más nos castiguemos, con mayor frecuencia atraeremos el mismo tipo de situaciones. Esto significa que mientras más nos acusemos, más volveremos a enfrentar los mismos problemas. Sentirse culpable dificulta el perdón, que es una etapa importante hacia el proceso de curación. Además de culpabilidad, con frecuencia sentimos vergüenza cuando nos acusamos de haber herido a alguien o cuando alguien nos acusa de haberlo hecho sufrir. Cuando se cometen abusos graves que en ocasiones llegan a la violencia, significa que las personas causantes tienen heridas que les dañan a tal grado que han perdido el control. No hay personas malvadas en este mundo, sino solo personas que sufren. No se trata de justificarlas, sino de aprender a tenerles compasión, ya que condenarlas o acusarlas no les ayudará. Pero podemos ser compasivos aún sin estar de acuerdo con su conducta. Esta es una de las ventajas que obtenemos al percatarnos de nuestras propias heridas y de las de los demás.
He observado también que es raro que una persona no tenga ninguna herida. Con el tiempo y la práctica es cada vez más fácil identificar las máscaras con una sola mirada. Si confiamos en nuestra intención, nuestro ojo interno podrá verlas rápidamente. También es posible tener 3, 4 o incluso las 5 heridas. Algunas veces predominan algunas de ellas, mientras que las demás son menos evidentes o todas pueden ser de poca importancia. Cuando una máscara predomina, significa que la persona la utiliza con más frecuencia que las otras para protegerse. Si la máscara ocupa muy poco lugar en el cuerpo de la persona, es porque ésta no suele sentir la herida que se relaciona con esta máscara. El que una máscara sea dominante no significa que exprese la herida más importante que debe sanarse. Intentamos ocultar la herida que nos hace sufrir más. La máscara del rígido es la que tiene mayores posibilidades de ocultar otra herida. El humano se especializa en encontrar todo tipo de buenas razones y explicaciones cuando cambia su cuerpo. No está dispuesto a querer verse y le es particularmente difícil aceptar la idea de que el cuerpo humano posee gran inteligencia. No desea admitir que el cambio más mínimo en su cuerpo físico es una forma de atraer su atención a algo que vive en su interior y que por el momento no quiere advertir. Si el humano tan solo se percatara de que, cuando su cuerpo decide atraer su atención hacia uno de sus comportamientos interiores, significa que en realidad que su Dios interno está utilizando su cuerpo físico para despertar su conciencia en cuanto a lo que quiere, para poder enfrentar lo que teme ver. Preferimos continuar con el temor de descubrir nuestras heridas. Llevamos las máscaras que hemos creado para ocultarlas y creemos que así sanaremos. Solo portamos las máscaras cuando tememos sufrir y revivir la herida que supuestamente éstas protegen. Lo ideal sería poder reconocer de inmediato la máscara que nos hemos colocado a fin de identificar la herida que intentamos ocultar, sin juzgarnos ni criticarnos. Es posible cambiar una o varias máscaras a lo largo del día o utilizar la misma durante varios meses o años, antes de que salga a la superficie. En el momento en que te des cuenta de esto, alégrate de haberlo hecho y agradécelo a la persona que tocó tu herida, ya que te permitió descubrir lo que no has sanado. Por lo menos habrás adquirido conciencia de ello y te reconocerás el derecho a aceptarte. Cuando puedas decirte con regularidad, bueno, me he colocado tal máscara, y es por esta razón que he reaccionado de tal forma, tu curación habrá avanzado. Ahora recapitularé sobre cómo saber cuándo te colocas la máscara para protegerte o cuando alguien más se la ha colocado. Cuando se activa tu herida de rechazo, te colocas la máscara del huidizo, que te incita a desear huir de la situación o de la persona que crees que es la causa del rechazo, por temor a sentirte en pánico o impotente. Cuando se activa tu herida de abandono, te colocas la máscara del dependiente, que te hace ser como el niño pequeño que tiene necesidad de atención y la busca llorando, quejándose o siendo sumiso ante lo que sucede, porque no cree poder lograrlo solo. Cuando la herida de humillación se activa, te colocas la máscara del masoquista, que te hace olvidar tus necesidades para no pensar sino en la de los demás y transformarte en una buena persona, generosa, siempre dispuesta a prestar sus servicios, incluso más allá de sus límites. Cuando vives la herida de traición, te colocas la máscara del controlador, que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario y tolerante a causa de tus expectativas. Esta máscara te obliga a hacer todo lo posible para evitar perder tu reputación al grado de mentir. Cuando se activa la herida de injusticia, te colocas la máscara del rígido, que hace de ti una persona fría, brusca y seca en el nivel de tu tono muscular y tus movimientos, al igual que tu actitud,
tu cuerpo también se vuelve rígido. Cada vez que te controlas, que te contienes y eres duro contigo, significa que te has colocado tu máscara del rígido. Portamos una máscara no solo en cada ocasión que tememos sentir la herida con alguien más, cuando tememos percatarnos de que nosotros mismos hacemos a otros vivir determinada herida, porque queremos ser amados o por temor a perder el amor de los demás. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, la gratitud, el reconocimiento o el apoyo que proviene de los demás. No olvides hasta qué punto tu ego te puede jugar una mala pasada para que no tomes conciencia de tus heridas. Las siguientes son las formas en que cada tipo de carácter deja que su ego le haga jugarretas. El huidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a quien quiere escucharlo, hasta qué punto se siente bien solo y no necesita de nadie. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace atiende sus necesidades. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple su palabra y de que no le teme a nadie. El rígido gusta de decir a todos cuán justo es y que no tiene problemas en la vida. Debemos sanar las heridas interiores al igual que lo hacemos en las heridas físicas. Para que cualquier problema desaparezca es necesario primero aceptarlo y brindarle amor incondicional en lugar de desear que desaparezca. Tus heridas profundas también tienen necesidad de que las reconozcas, las ames y las aceptes. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar, incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de ciertas situaciones. Amar una herida significa aceptar que la has creado por una razón específica y sobre todo con la finalidad de ayudarte. Aceptar que el hecho sobre todo de que lo que temes o reprochas a los demás lo haces tú mismo a los otros y principalmente a ti mismo. Los siguientes son algunos ejemplos que demuestran hasta qué punto en ocasiones podemos dañarnos a nosotros mismos. Quien sufre rechazo alimenta su herida cada vez que se considera una nulidad, bueno para nada, incapaz de marcar alguna diferencia en la vida de los demás. Quien sufre abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía mucho interés, que se deja caer, que no se ocupa lo suficiente de sí mismo y que no se presta la atención que necesita. Quien sufre humillación alimenta su herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros, que se minimiza o se acusa de estar gordo, de no ser bueno, de carecer de voluntad, de aprovecharse de algo, etc. Quien sufre traición alimenta su herida mintiéndose, convenciéndose de creer lo que es falso y no cumpliendo los compromisos que tiene consigo mismo. Quien sufre injusticia alimenta su herida siendo muy exigente consigo mismo. Mencioné antes la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que has permitido que tu ego cree para ocultar tus heridas y evitarte sufrimientos. Amar y aceptar una herida significa reconocerla, saber que has vuelto a la tierra para solucionarla y aceptar que tu ego ha deseado protegerte al crear una máscara. Agradécete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido a ayudarte a sobrevivir. Esa máscara hoy te perjudica más que ayudarte. Ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. En el primer capítulo mencioné que cuando creamos una herida pasamos por 4 etapas. En la primera somos nosotros mismos.
En la segunda sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos, porque no les conviene a los adultos que nos rodean. La tercera etapa es la de rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en que el niño comienza a entrar en crisis y a oponerse a sus padres. La última etapa, la de resignación, comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros y sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. La curación se habrá completado cuando puedas invertir las 4 etapas y comiences por la última para regresar a la primera, en la que volverás a ser tú mismo. En este proceso, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de la máscara que llevas. Lo lograrás gracias a los 5 capítulos previos en que se describe cada una de las heridas. La segunda etapa la experimentarás cuando sientas rebelión durante la lectura de los capítulos o cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieras acusar a los demás de tu sufrimiento. En la tercera etapa te otorgas el derecho a haber sufrido y a reprochar por ello a uno de tus padres o a ambos. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, será además más compasivo con este progenitor y esta etapa a la vez será más profunda. En este tiempo también te será posible aceptar a tus padres y tenerles compasión por lo que han sufrido. En la cuarta etapa volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo. En virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver más transformaciones en tu vida tanto en el plano de las relaciones con otros como en tu aspecto físico. En otras palabras, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte, aun si les haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por lo tanto, es concederte el derecho a herir a los demás y algunas veces a rechazarlos, a abandonarlos, a humillarlos, a traicionarlos o a ser injusto con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas en el proceso de curación de tus heridas. Para alcanzar esta etapa más rápido, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar durante cierta situación o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. Ninguna transformación es posible sin la aceptación. Cuando sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más o a ti mismo forma parte del ser humano y cuando aceptes asumir las consecuencias cualesquiera que sean, esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte. La aceptación es por consiguiente el elemento desencadenador que pone en marcha la curación. Descubrirás para tu gran sorpresa que mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. Las siguientes son algunas maneras con las que sabrás si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo y buscas cada vez menos llamar la atención. La vida te resulta menos dramática. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de los otros. Te sientes más libre. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Ya no intentas más ser el centro de atención.
Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. Tu herida de injusticia está en vías de curación cuando te permites ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros, sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. Otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientes afectivos. La autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseamos y entonces emprender las medidas necesarias para realizarlo. No olvides que todos estamos en este planeta para recordar quiénes somos. Todos somos Dios y necesitamos vivir experiencias en el plano terrestre. Por desgracia, lo olvidamos en el camino, a lo largo de nuestras numerosas encarnaciones desde el principio de los tiempos. Para recordar quiénes somos, debemos adquirir conciencia de lo que no somos. No eres la experiencia, eres el Dios que vive una experiencia en un planeta material. La vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es recordar que somos Dios. Una vez que las heridas sanan, es decir, cuando somos nosotros mismos, sin temores, tiende a emerger lo siguiente de ellas. Detrás del huidizo, herida de rechazo, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de la aptitud adecuada para trabajar. Además, es espabilada, con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar. Es particularmente apta para trabajar sola. Es eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles. Es apta para actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia. No tiene necesidad de otros a toda costa. Puede apartarse de los demás sin problemas y sentirse bien sola. Detrás del dependiente, herida de abandono, se oculta una persona hábil que sabe cómo satisfacer lo que requiere, entre otras cosas. Sabe lo que desea, es tenaz y perseverante en sus exigencias. No vacila cuando tiene la determinación de obtener algo. Tiene don de comediante, sabe atraer la atención de los demás. Tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa en ellos y sabe cómo se sienten. Tiene aptitud para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno, cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos. Pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos, entre otros. Conoce sus necesidades y las respeta. Es sensible ante las necesidades de los demás y es capaz también de respetar la libertad de cada persona. Es buen mediador y conciliador, susceptible a ser objetivo. Es jovial. Ama el placer y hace sentir a los demás cómodos. Es de naturaleza generosa, servicial y altruista. Posee talento de organizador, sabe reconocer sus talentos. Es sensual. Sabe sentir placer en el amor. Tiene gran dignidad, manifiesta su orgullo. Detrás del controlador, herida de traición, se oculta generalmente una persona que tiene cualidades de dirigente. Por su fuerza es hábil para brindar seguridad y protección. Tiene muchos talentos, es sociable y con buen sentido del humor. Posee la habilidad de hablar en público. Es apta para recibir y dar valor al talento de cada persona. Los ayuda a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe de inmediato cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír. Es capaz de pasar muy rápido de una situación a otra y de manejar varias cosas al mismo tiempo.
Toma decisiones sin vacilar. Encuentra lo que es necesario y se rodea de las personas que requiere para proceder a la acción. Es capaz de lograr grandes hazañas en diversos campos. Confía en el universo y en su fuerza interior. Es capaz de ceder por completo. Detrás del rígido, herida de injusticia, se oculta una persona creativa, con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, la cual es ordenada y excelente para producir un trabajo que exige precisión. Es cuidadosa, muy dotada para ocuparse y vigilar detalles. Tiene la capacidad de simplificar y explicar con claridad para enseñar. Es muy sensible. Sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Sabe lo que debe saber en el momento oportuno. Encuentra la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que decir. Es entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a otros para sentirse bien. Al igual que el huidizo, en caso de urgencia, sabe qué hacer y lo hace ella misma. Consigue enfrentar situaciones difíciles. Algunas fuerzas existen en más de una herida, lo cual surte el efecto de centuplicar a las primeras, para transformarlas en triunfos extraordinarios y así manifestar lo que deseas. Al reconocer a la persona única que eres, no puedes dejar de ser una fuente de inspiración que infunde energía. Repito que la creación de nuestras máscaras expresa la más grande traición de todas, la de olvidar que somos Dios. Con este resumen, deseo de todo corazón que puedas identificar tus heridas y máscaras. Tu sanación depende de ti. Muchísimas gracias por escuchar si llegaste hasta el final. Te deseo una vida plena, feliz y abundante.